siendo fiel. Así que esa es la confianza que tenemos. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a abrir rápidamente la Biblia en el segundo libro de las Crónicas, capítulo número 33. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 33. Y vamos a leer, hermanos, a partir del versículo número 9 en adelante. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, versículo 9. La palabra de Dios nos dice: Manasés descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó al paso de los israelitas. El Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios y cadenas de bronce. Estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. Oró al Señor y él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así, Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor. Hermanos, para entender esta historia, que hemos solamente leído un fragmento, la historia del rey Manasés, es importante que entendamos que Manasés fue hijo de uno de los reyes buenos de Israel, específicamente de Judá. El padre de Manasés había sido el rey Ezequías. Y Ezequías, hermanos, introdujo una serie de reformas profundas en el territorio de Judá con la única finalidad de erradicar toda la idolatría que existía en esa época. Hermanos, la reforma que Ezequías hizo no solamente tuvo que ver con aspectos religiosos, sino que también tuvo que ver con aspectos sociales que se estaban desarrollando al interior de la nación. Y eso obviamente comenzó a producir transformaciones profundas que fueron agradables al Señor. Usted puede leer esta historia tanto en el libro de los Reyes como en el libro de las Crónicas. Pero la Biblia dice que el rey Ezequías se enfermó gravemente. Y el Señor envió al profeta a decirle al rey Ezequías que solamente le quedaban ya pocos días de vida y que de esa enfermedad que él tenía, él iba a morir. Aquel rey Ezequías, un poco triste, adolorido, dice la Biblia que él lloró al Señor e imploró por misericordia. Y cuando el profeta iba saliendo del recinto donde vivía el rey Ezequías, la Biblia dice que vino palabra del Señor al profeta y le dice: mira, regrésate y dile al rey Ezequías que he escuchado su oración y que porque he escuchado su oración, yo le voy a conceder 15 años más de vida. La Biblia dice que efectivamente el profeta se regresa y le dice: oiga, rey, el Señor ha dicho que ha escuchado tu oración y Él te va a conceder 15 años más de vida. A esa altura del camino podemos intuir que el rey Ezequías no tenía un heredero al trono. Y ya le voy a explicar la razón de eso. Lo que significaba, hermanos, que si no había rey, no había sucesor, no había heredero al trono, eso colocaba en una gran tensión a toda la nación israelita, porque si no había sucesor, eso podía llevar a una
lucha de poder que podía desencadenar incluso hasta en una guerra civil. Pero la Biblia lo que nos dice es que cuando el profeta regresa, donde el rey a decirle que el Señor le va a dar 15 años más de vida, en esos 15 años de vida extra que el Señor le estaba dando al rey Ezequías, específicamente, hermanos, en el año tercero de esos 15 años extra, le nace un hijo al rey Ezequías llamado Manasés. Y este Manasés, hermanos y hermanas, era el que se perfilaba como el sucesor de la corona. Hasta ahí uno podía decir, bueno, qué bendición que el Señor le está concediendo al rey en estos 15 años extra de vida al que va a ser su sucesor, al que se va a convertir en el nuevo monarca de la nación. Ahora quiero que usted se ponga en los zapatos del rey Ezequías. La Biblia no nos dice si Ezequías tuvo más hijos, no lo sabemos, pero de quien nos da testimonio es de su hijo Manasés. Entonces uno puede suponer que Manasés era hijo único de Ezequías. Y de ahí, hermanos y hermanas, que podemos tratar la manera de entrar en los sentimientos que Ezequías tenía hasta hacia ese su único hijo varón que se iba a convertir en el nuevo rey de Israel. Eso era una gran bendición, tener a un hijo, y que ese hijo le haya nacido durante los 15 años extra que ahora Dios le estaba concediendo. Pero no solamente pasó eso, hermanos, sino que la noticia de la enfermedad de Ezequías y de su recuperación llegó a oídos del rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia, hermanos, envió una comitiva diplomática para externarle al rey Ezequías su agrado, su felicidad de su pronta recuperación. Y dice la Biblia que los babilonios le leyeron la carta al rey Ezequías donde le expresaban su agradecimiento, más bien dicho, su regocijo de ver que ahora él se había recuperado de esa enfermedad. En ese momento Babilonia se perfilaba como una potencia mundial en esa época. Pero apenas Judá, hermanos, era un país muy diminuto, muy pequeño. El que ahora Ezequías esté recibiendo esta delegación diplomática lo hacía sentirlo a él muy agradado, muy halagado, diría yo. Y eso, hermanos y hermanas, lo lleva a pensar a él que si los babilonios están poniendo interés en su pequeño reino, pues bien haría él en ponerse a tono y tratar la manera de demostrarle que aunque su territorio era pequeño, pero él tenía poder y él también tenía un alto nivel de influencia política, militar. Y dice la Biblia que con el afán de tratar la manera de impresionar a esta comitiva diplomática que venía de Babilonia, el rey Ezequías comenzó a enseñarle todos los tesoros de la casa a esta comitiva diplomática. Le enseñó las armas, le enseñó el palacio, le enseñó incluso hasta los tesoros de la casa del Señor. Todo eso, hermanos, con el afán de impresionar a los babilonios, que como ya le dije, eran como una potencia mundial en esa época. Cuando ellos se fueron, el profeta nuevamente regresa con el rey Ezequías y le dice: ¿y esos hombres quiénes eran? Le dice el rey, ellos han venido de Babilonia y me han traído sus muestras de regocijo, de alegría, porque me he recuperado. Pero también, hermanos y hermanas, el mismo rey tiene que declararle al profeta que él les había enseñado prácticamente todos los tesoros. Todo lo que tenía en su casa, él se los enseñó. Y el profeta le tiene que decir al rey Ezequías: mira, toda esa gente que ha visto todo lo que tú tenías, la gente que viene detrás de ellos se va a llevar absolutamente todo de tu casa. Y esa profecía efectivamente
se cumplió años más adelante cuando Judá cae frente a los babilonios. Entonces vea esto, hermanos y hermanas. ¿Por qué Ezequías enseñó todos sus tesoros a los babilonios? Porque él quería impresionarlos. Él quería, hermanos y hermanas, tratar la manera de aparentar que él se podía poner de tú a tú con una nación poderosa como lo eran los babilonios. Pero no solamente eso, sino que Ezequías también se sentía atraído por la cultura, por la educación de los babilonios. Y ahora quiero que usted piense en esto y tratemos de ordenar todos los puntos. Si Ezequías había tenido a su hijo Manasés en estos 15 años extra de vida, y él también, hermano, se siente halagado por la delegación diplomática que ha venido de los babilonios, siendo que Babilonia no solamente era una potencia militar, no solamente era una potencia económica, sino que también era una potencia cultural. Los especialistas tienen una teoría, y es que este Ezequías trató la manera de darle la mejor educación a su hijo Manasés. Y la mejor educación posible para su hijo Manasés era la cultura babilónica. Y en esos, hermanos, 15 años extra, y más específicamente los 12 primeros años de vida de Manasés, muy seguramente Manasés fue a aprender mucho, o tuvo maestros de muy buena calidad que seguramente provenían de Babilonia. La razón de esto es porque Manasés va a comenzar a importar la cultura, en buena medida, la cultura religiosa de los babilonios. Entonces uno se pregunta, hermano, ¿y qué tiene de malo con que un padre quiera darle la mejor educación a su hijo? Como fue el caso de Ezequías en relación a su hijo Manasés, y que se iba a convertir también en el sucesor de la corona. No tiene absolutamente nada de malo. Es más, es lo que usted y yo hacemos con nuestros hijos. Si en nuestras posibilidades está darle la mejor educación a nuestros hijos, lo hacemos. Y es más, hermanos, no solamente lo podemos hacer, sino que si está a su alcance, hágalo. Es la mejor herencia que usted le puede dejar a su hijo. Pero como en todo proceso de formación, nuestros hijos no solamente adquieren conocimiento, sino que también pueden adquirir patrones culturales, valores. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar vigilantes. Y eso fue lo que Ezequías no hizo. Ezequías le puso, hermanos y hermanas, los mejores maestros a Manasés. Estos venían de Babilonia. Le enseñaron aritmética, le enseñaron matemáticas, le enseñaron, hermanos, todas las ciencias de los caldeos. Porque Ezequías quería darle la mejor educación académica, intelectual, al que iba a ser su sucesor. Recuerde que Ezequías es consciente que el Señor solo le ha dado 15 años de vida, lo que significa que cuando él muera, Manasés apenas va a tener 12 años cuando ascienda al trono. Y eso fue efectivamente lo que pasó, que cuando Manasés cumplió 12 años, Ezequías había muerto ya. Pero la intención de Ezequías de proveerle la mejor educación, lo cual era legítimo, lo cual era bueno, no le permitió a él tener cuidado de tener un filtro hacia su hijo, de decir: mira, hijo, ahí donde estás estudiando, aprende todo de los caldeos, aprende su lengua, aprende su educación, aprende su ciencia. Pero en el tema religioso, en el tema espiritual, tú sabes que nuestra nación tiene una fidelidad solamente al Señor. Tú no vayas a inclinarte a los dioses de los caldeos, no te vayas a inclinar a los dioses de la gente pagana. Ese cuidado Ezequías
no lo tuvo. Prueba de eso, hermanos y hermanas, es que cuando Manasés llega al trono, Manasés no solamente ha importado el conocimiento de los caldeos, no solamente ha importado la cultura política de los babilonios, sino que ha absorbido también el aspecto religioso. Y ahí, hermanos y hermanas, comienza el declive de todas aquellas cosas buenas que su antecesor, es decir, su padre, el rey Ezequías, había hecho. Vea lo que dice: Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono, era un adolescente. Y dice la Biblia, y reinó en Jerusalén 55, estoy leyendo el verso 1. Pero a pesar de que tenía una corta edad, dice, hizo lo que ofende al Señor, pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. Él comenzó a practicar repugnantes ceremonias. En el original lo que dice es, hermanos, abominables, despreciables, vomitables, aquello que da asco, aquello que ofende. ¿Y qué era eso? Dice el versículo 3: reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Además, erigió altares en honor a los Baales e hizo imágenes de la diosa Aserá. Hasta ese momento, los únicos ídolos que los israelitas adoraban por influencia cananea eran los Baales y la diosa Aserá. Pero como este Manasés había aprendido también de los caldeos, vea lo que dice el versículo número 3: se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Se sabe, hermanos, que eran los babilonios los que tenían una gran fascinación por las estrellas, por los astros. Bueno, es más, hermanos y hermanas, usted sabe que en la cultura caldea se funden dos cosas que resultan muy conocidas para nosotros. Por un lado, la astronomía, que es el estudio de las estrellas, es decir, el estudiar los cuerpos celestes. Eso viene de la cultura caldea. Pero también de la cultura caldea viene la astrología, y es darle a los astros algunos elementos religiosos, supersticiosos, mágicos, de hechicería. Entonces, de la cultura caldea viene, por un lado, el aspecto positivo de estudiar las estrellas, los cuerpos celestes, el universo. Pero también de la cultura caldea venía esa fascinación por darle a las estrellas, a los astros, lo que por ejemplo ahora se maneja todavía en nuestra cultura. Hay gente que le gusta el horóscopo, cosas como esas, vienen también de esas culturas. Pero este rey Manasés importó toda esa idolatría nueva, y dice la Biblia, se postró ante todos los astros, ante todos los astros del cielo, y los adoró. No solamente Manasés reconstruyó los altares que su padre había botado, sino que ahora había introducido nuevos ídolos. ¿Cómo es que ocurre eso, hermanos y hermanas? Porque no existe una separación. Y ahí, hermanos, es donde uno tiene que tener un gran cuidado. Porque las oportunidades que se nos presentan en la vida, en muchas ocasiones van a tratar la manera de desfigurar nuestra identidad cristiana. Usted seguramente, si el Señor le permite a los jóvenes seguirse preparando, hermanos, aprovechen el estudio.
Si pueden ir a la universidad, háganlo y háganlo bien, saquen las mejores notas para la gloria de Dios. Si pueden sacar una maestría, háganlo. Si pueden prepararse y sacar un doctorado, háganlo. Si pueden sacar otra carrera, una especialización, háganlo. Con eso también honran a Dios. Pero en esos lugares es donde uno tiene que tener un gran cuidado. Y es que yo voy a adquirir todo el conocimiento que me ofrezcan, pero no me voy a tragar la cultura ni los valores que muchas de esas personas profesan. Eso fue lo que hizo Daniel. Cuando Daniel fue llevado a Babilonia, la Biblia dice que Daniel fue 10 veces mejor que todos sus compañeros. Daniel aprendió la lengua caldea, Daniel aprendió la ciencia de los caldeos. Pero en el tema de la idolatría, usted sabe, cuando a Daniel se le quería obligar a adorar a los dioses caldeos, él puso una barrera, una resistencia, porque para él los valores no eran negociables. Eso es lo que también nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que tener como identidad de fe, que los valores espirituales no se negocian. Los valores espirituales tienen que ser firmes. Y eso fue lo que Manasés no hizo, y su padre Ezequías no hizo. Él no le puso filtros. Por eso, hermanos, es que el Señor Jesús nos dijo que nos enviaba como corderos en medio de lobos. El cordero sigue siendo cordero. No porque está en medio de lobos va a cambiar su naturaleza a ser un lobo. Pero Jesús dijo: los envío como corderos en medio de lobos. ¿Y qué significa eso? Que uno tiene que tener precaución, que uno tiene que tener cautela. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que oye? ¿Qué es lo que consume? ¿Qué es lo que permite que entre a su vida en forma de pensamientos? Ese es el filtro que tenemos que tener. Tal vez usted tiene una admiración por su jefe, por algún hombre de negocios que ha prosperado, o por algún maestro, algún catedrático de la universidad, y usted lo admira por su conocimiento. ¿Qué nos dice la Biblia? Que escuchemos todo y desechemos lo que está mal. Retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Si usted tiene que aprender de ese maestro que es ateo, que para él el existencialismo y el materialismo es todo en la vida, pero es un buen maestro en la ciencia, usted aprenda lo bueno, pero deseche lo malo. Nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que transitar en ese camino de la vida, porque la madurez precisamente es eso, que tengamos la capacidad no solamente de discernir entre lo bueno y lo malo, sino entre aborrecer lo malo y amar lo bueno. Y eso fue lo que Manasés no hizo. Manasés lo que hizo, hermanos, fue importar toda la cultura de los caldeos, incluido el tema religioso. Ese es el problema de muchas iglesias también hoy en día, que fascinadas, hermanos y hermanas, por el encanto, la fantasía, importan cultos a sus iglesias y tratan la manera de trasladar culturas hacia sus iglesias, que lo que hacen, hermanos, es terminarlas pervirtiendo. ¿Sabe algo? Si Satanás no puede detener el evangelio, Satanás tratará la manera de adulterar el evangelio. Satanás tratará la manera de reducir el evangelio. Satanás tratará la manera de contaminar el evangelio. Y ese es el cuidado que tenemos que tener. Nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Si hay cosas que no están bien, hermanos, por más que a usted le estén diciendo: no, si todos lo hacen, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Porque yo soy una nueva criatura y eso no va con mis valores. Y eso fue lo que Manasés no hizo. Y mira hasta dónde se corrompió. Dice la Biblia:
En ambos atrios del templo del Señor construyó altares. En ambos atrios del templo construyó altares, dice, en honor a los astros del cielo. Mira lo que ahora está haciendo este Manasés. Que ahora en el templo, en los atrios, ¿cuáles eran los dos atrios? El atrio y el lugar santo. Ahí fue a meter todo ese montón de ídolos babilónicos en el templo del Señor, cuando su padre lo que había hecho era una limpieza profunda del templo. Y ahora él está volviendo a meter toda esa basura porque la ha importado de allá. Y dice la Biblia, hasta ahí no llega la cosa, hermanos. Mira el desenfreno. Sacrificó en el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom. Hermano, vea lo que está haciendo ahora este rey. Es no solamente importado la religión, ahora está importando sus prácticas. ¿Sabe cuál es el problema de las desgracias en las que caen los países del primer mundo? Es que los países subdesarrollados queremos importar la cultura, queremos importar lo que ellos son, porque creemos que con eso nos igualamos a ellos. Y tal vez usted habrá visto, ¿verdad?, a muchos de nuestros compatriotas, ¿verdad?, que cuando regresan al país y usted lo lleva a comer pupusas, dice, oh, ¿qué será eso? Porque importan todo. Y acá, hermano, usted lo vio que andaba descalzo, ¿verdad?, comiendo tortilla con sal igual que nosotros. Pero él dice, oh, ¿qué será eso? Tráeme cuchillo, por favor. Bueno, esa es una cosa secundaria. Pero el punto es cuando queremos importar las modas, los pensamientos, las filosofías, cosas que destruyen la fe. Y hay iglesias acá, hermanos, en el país que importan el culto de países del primer mundo y no se dan cuenta. Por eso es que usted puede ver que hay iglesias que cuando llega el mes de octubre, hay iglesias que celebran la noche de Halloween. Hay iglesias que celebran, por ejemplo, otras prácticas, hermanos, que no son nuestras y que aparte son opuestas a la voluntad de Dios, pero la gente va porque se siente cool pertenecer a un grupo así. Pero ahí es donde hay que tener un gran cuidado, porque detrás de ese tipo de prácticas está la intención del diablo de querer destruir la fe de su pueblo. Y eso fue lo que pasó con Manasés. Las cosas no terminan ahí, hermanos. Dice que practicó la magia, oiga, la hechicería, la adivinación, y consultó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. O sea que este se hizo brujo, hermanos. Este se hizo brujo consultando muertos, consultando a las estrellas. Yo no sé si usted todavía consulta el horóscopo, hermano, pero si es así, arrepiéntase, hermano. Sí, de veras, es lo que dice la Biblia. Hay gente que todavía consulta. Hermano, ¿y usted de qué signo es? Ah, yo creo que soy Tauro, dicen. Yo soy Escorpión, la cara tal vez, pero otro, yo soy Cáncer. Hermanos, si nosotros debemos de tener un signo, ese es el signo de la cruz de Cristo, hermanos y hermanas, llevando el evangelio de Jesús. Ese es el signo. Pero este Manasés, hermano, vea lo que está haciendo, consultando muertos, consultando a las estrellas. ¿Cómo es que se degradó a ese punto? Es que se tragó todo. Se tragó todo. Y dice más la Biblia que no solamente hizo eso, sino que en el verso 8 dice, verso 7, tomó la imagen del ídolo que había hecho y lo puso en el templo de Dios, lugar del cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: en este templo, en Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel,
habitaré para siempre. Pero ¿qué está haciendo ahora Manasés? Está sacando a Dios para colocar su culto, para colocar sus ideas, para colocar su visión. Eso es lo que está haciendo. Está sustituyendo el único lugar que solamente le corresponde al Señor. Pero ¿qué pasa si nosotros sacamos a Dios de la ecuación y sacamos a Dios de nuestra vida? Dice el verso 9: Manasés descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó al paso de los israelitas. ¿En qué se convirtió Jerusalén? En una cueva de demonios. La gente consultaba la hechicería, adoraba los astros del cielo, porque ese era el culto cool de la época. Y ahí dice el verso 10: el Señor le habló a Manasés y a su pueblo. Dios siempre nos advierte cuando nuestras acciones se van encaminando en contra de su voluntad, cuando nos estamos rebelando en contra del Señor. La Biblia no nos dice cuál fue el medio por el cual el Señor habló a Manasés. Seguramente Dios habló por medio de un profeta, no lo sé. Pero Manasés tomó la peor decisión, que no le hizo caso. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos y hermanas, con el afán de encajar en el grupo del trabajo, los compañeros de estudio, negamos la fe? ¿Cuántas veces no hay que quizás cuando estamos en círculos que no son necesariamente de la iglesia, con el afán de no parecer tan anticuados, renunciamos a nuestros valores cristianos? Pero de repente la conciencia y el Señor por medio del Espíritu Santo nos dice: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te estás comportando de esta manera? Esta no es tu naturaleza. Pero lo peor que nosotros podemos hacer es lo que Manasés hizo, que no le hizo caso al Señor. Toda desobediencia va a traer consecuencias. Y vea lo que dice el verso 11: por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés. Y vea lo que pasó: y lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios y cadenas de bronce. Como que el Señor le dijo a Manasés: te gusta lo que hacen los babilonios, ¿verdad? A ti te encanta todo lo que ellos hacen. Pues allá vas a ir a terminar preso. Te van a llevar encadenado con garfios. Allá se llevaban a Manasés, hermano, el que sentía tanta fascinación por la cultura de los caldeos. Vaya, ahora trágueselo completo, cómase su cultura completamente, como una consecuencia de su desobediencia a Dios. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es que Dios nos abandone a nuestra desobediencia y seamos como los hebreos, hermanos, que estando en el desierto, ellos pedían carne. Queremos carne, queremos carne, carne, carne. Y el Señor los escuchó. Y dice la Biblia que como castigo les mandó codornices. Que el que menos recogía, hermanos, recogía unos 6 tantos por cabeza. ¿Y qué pasó con el pueblo que quería carne? Comenzó a comer y a comer y a comer la carne, y no paraban de comer. Ya estaban llenos, pero no paraban de comer, hasta que dice la Biblia que la carne les salía hasta por las narices. Y ese era el juicio de Dios hacia ellos. ¿Cuál es la peor consecuencia de la desobediencia? Cuando Dios nos da rienda suelta. Cuando Dios nos dice: está bien, tú quieres vivir lejos de mí, no quieres saber nada de mí, porque tú crees que ser cristiano es anticuado, porque tú crees que ser cristiano es aburrido. Está bien, vete al mundo, cosa tuya. Y cuando el pez, hermano, sale del agua y cree que ha alcanzado su libertad,
se da cuenta que comienza a morir. ¿Cuánta gente no hay dentro de las iglesias que cree que la vida está allá afuera, que el deleite está allá afuera? Pero no, mis estimados hermanos y hermanas, la verdadera plenitud, el verdadero gozo se encuentra al lado del Señor, en su santa y bendita presencia. Acá es donde hay verdadera libertad, acá es donde hay verdadero gozo. No es allá. Allá lo que podemos encontrar es muerte. Y ahora Manasés, estando en Babilonia, encadenado con garfios, ¿usted cree que le quedaron ganas de sentirse fascinado por ellos? Hermanos, había matado a su hijo, lo había sacrificado al fuego, por el fuego. Se había convertido en un brujo, en un hechicero, estando en esa condición de miseria, ahí en la mazmorra de Babilonia. Se dio cuenta que todo lo que él había visto era solamente una fantasía, que la gente vive vacía. Hay gente que piensa que si se va del país va a encontrar la felicidad, pero no, hermanos y hermanas, no hay nada en este mundo que sea capaz de llenar ese vacío que tú tienes. Solamente el Señor, con su presencia, con su perdón, con su redención, es capaz de llenarlo todo. Y estando allá Manasés encadenado en la tierra que tanto había admirado desde pequeño, dice el verso 12, estando en tal aflicción. Como que muchas veces, hermanos, necesitamos la aflicción para volvernos a enfocar en lo que de verdad vale la pena. Dice el verso 12, estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados. Me gusta esto, cuando dice imploró al Señor, Dios de sus antepasados. Volvió a la senda antigua, volvió al camino antiguo, volvió a la fe que había despreciado porque la consideró muy anticuada, antimoderna, pero regresó a la senda antigua. ¿Cuánto de nuestra fe no necesita, hermanos y hermanas, volver a la senda antigua? Necesitamos volver a los valores que sustentaban nuestra fe. Hermanos, ¿cómo era nuestra fe hace muchos años? Era una fe apasionada, era una fe diligente, era una fe que amaba a Dios. Pero hoy, ¿cómo es nuestra fe? Es una fe que se ha modernizado en cierta forma. Pero ¿qué es lo que nos hace volver a la senda antigua? La aflicción. Porque, hermanos, cuando estamos en la aflicción es cuando nos damos cuenta que aquellas cosas que nosotros considerábamos importantes en realidad no lo eran. Con cierta regularidad hay personas, hermanos de acá, de esta iglesia, que me dicen: ¿cómo me gustaría estar en un culto de la iglesia? Ellos ya están fuera del país. ¿Cómo quisiera estar ahí donde están los hermanos? Y no puedo. Ellos tuvieron que emigrar por diferentes razones. Pero esto, hermanos, que muchas veces nosotros damos por sentado, en realidad es un anhelo, es un deseo de mucha gente que ya no está acá en nosotros, entre nosotros. Por eso cuando venimos acá aprovechamos el tiempo, hermanos, para estar en la presencia del Señor. Hay hermanos que económicamente están atravesando momentos difíciles, están atravesando momentos de escasez, pero en medio de su aflicción siempre tienen la fortaleza y el consuelo de parte de Dios, porque saben que Dios camina con ellos. Este Manasés estaba en Babilonia, pero estando en Babilonia vuelve a mirar al Señor y dice: tengo que volver al Dios de mis antepasados, tengo que volver al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y cómo me acerco a ese Dios al que tanto he despreciado con mi idea de volverme tan moderno, de volverme tan cool? Él sí sabía algo,
que al Dios de Israel solamente podemos acercarnos humillados. Solo podemos regresar a Él con una actitud de humillación. Y eso fue lo que pasó. Verso 12: estando en aflicción, imploró al Señor Dios de sus antepasados, dice el verso 12, y se humilló profundamente ante Él. Abandoné a mi Dios porque lo consideraba anticuado, como que no iba mucho con mi época, pero regresó. ¿Sabe que hay muchos cristianos que les da pena decir que son cristianos en sus trabajos, en la universidad? A veces, hermanos, yo me encontraba con personas en ciertos lugares, en oficinas de gobierno, por ejemplo. Hermana, Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Y uno todo raro, ¿verdad? Y son de los que cuando salen de la oficina vienen con la Biblia en una bolsa negra, no porque la quieren proteger de la lluvia, sino que para que no los vean que son cristianos. Son los creyentes, me avergüenzo del evangelio. Pero hermanos y hermanas, como dice ese dicho, el perico en cualquier lugar es verde. El cristiano en cualquier lugar debe de ser hijo de Dios, debe de amar al Señor siempre. Así debe ser. Entonces dice la Biblia que este Manasés se humilló. Verso 13: oró al Señor. Yo le pregunto, mire, este rey había rechazado al Señor, había introducido altares e ídolos en el templo del Señor, había matado a su propio hijo, lo había sacrificado, había practicado la magia negra, la hechicería, había practicado la necromancia, había practicado todas las artes ocultas, había importado un culto extranjero y ahora se está humillando, orando al Señor en su aflicción. Yo le pregunto, ¿no cree usted que lo correcto hubiera sido que Dios le hubiera dado la espalda a Manasés? Si Él le dio la espalda al Señor, lo más conveniente hubiese sido que Dios le hubiera dado la espalda a él. Pero mira, hermano, estando en aflicción, dice el verso 13, oró al Señor y Él escuchó sus súplicas. Él escuchó sus súplicas. ¿Qué significa esto? Que nuestro Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Ese es nuestro Dios. Usted hubiera dicho, mire, el que mata a su propio hijo, ese no tiene perdón de Dios. Es que lo había matado, hermano. Él había matado a su hijo. Él había practicado la hechicería. Él había practicado la magia negra. Todo. Pero cuando se humilló ante el Señor lo escuchó. Escuchó su súplica. Si nos humillamos ante Dios, no importa cuál sea nuestro pecado, pero Él está listo para perdonarnos. Y dice el verso 13, con lo que vamos terminando. Y mire cómo es Dios de misericordioso. Allá estaba en Babilonia. Y dice, le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Hermanos, esta es una gracia escandalosa. Porque Dios le había quitado la posición de rey, pero ahora Dios le está devolviendo lo que Él mismo le quitó. Pero que se necesita humillarse. Hay gente que quiere recuperar a su familia, recuperar a su esposa, pero no se humillan delante de Dios. Hay gente que quiere recuperar su condición económica, pero no se humillan delante de Dios. Hay gente que quiere recuperar su salud, pero no se humillan delante de Dios. Saben que se han alejado. Pero Manasés se humilló y Dios, que es tan condescendiente, le permitió regresar a Jerusalén y le permitió reinar. Pero dice la parte final del verso 13, con lo que termino,
Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. ¿Qué le llevó a Manasés a reconocer que solo el Señor es Dios? Su aflicción. Su aflicción. Muchas veces, hermanos, lo que nos lleva a reconocer que solo Dios es cuando estamos afligidos. Porque cuando estamos aquí con el agua hasta el cuello, solo nos queda mirar hacia el cielo y apelar a la misericordia de nuestro Dios. Por eso es que la Escritura dice, muy conocido ese texto: clama a mí, clama a mí. ¿Y qué dice la Biblia? Y yo te responderé. Así que yo no sé en qué punto de tu vida tú traicionaste la fe, porque la consideraste muy anticuada, porque te avergonzaste del evangelio. No lo sé, y eso te trajo grandes consecuencias. Estás en aflicción, pero no importa lo que hayas hecho, la poderosa sangre del Hijo de Dios está acá para limpiar nuestros pecados. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta mañana, hermanos y hermanas. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, rápidamente quiero hacer una invitación. Si hubiese algún amigo, alguna amiga que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, que necesite volver al Señor, este es el momento. Yo no sé cuál es tu situación, pero tú puedes volver al Señor arrepentido. Tal vez te has dado cuenta que lo has perdido todo, que tu aflicción te ha puesto en una condición de angustia perenne. Pero el Señor está aquí, listo para socorrerte. ¿Habrá alguien que desea recibir a Cristo esta mañana y que desea decirle al Señor: Señor, yo te necesito, la verdad que me alejé de ti? Incluso si hubiesen hermanos que se han alejado del Señor, ese es el momento para regresar a casa. ¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo? Vamos, póngase en pie o levante su mano, y eso va a ser señal para nosotros que usted quiere entregarle su vida a Cristo. Hermano diácono, por favor, si me ayuda. Bienvenido a la familia del Señor. Queremos orar por usted. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo como lo hace esta vida? Póngase en pie, humillándonos ante el Señor. Tenemos perdón de nuestras iniquidades, de nuestros pecados, de nuestras maldades. Yo no sé cuál es la situación difícil que usted está viviendo, pero le puedo asegurar que el Señor está acá para perdonarle. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Le invito para que oremos. Venga. ¿Habrá alguien? Si no lo hay, vamos a orar por esta vida. Pero si tú eres alguien que se ha alejado del Señor, te invito para que te pongas a cuentas con Él y le digas: Señor, yo me alejé de ti, yo me avergoncé de la fe, aprendí valores que son contrarios a las enseñanzas del Evangelio y ahora estoy en aflicción. Ayúdame. Vuelve al Señor esta mañana y Él te espera con los brazos abiertos para perdonarte. ¿Habrá alguien más? Venga. Oremos entonces al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias porque tu palabra siempre lleva fruto. Ahora yo te pido, Señor, que tú laves esta vida, limpie sus pecados, quite la maldad de su corazón, Señor, para que la nueva vida que tú has ofrecido
venga, Señor, a Él y le conceda salvación y vida eterna. Señor, al volvernos humillados delante de ti, tú nos permites recuperar lo que perdimos, no porque lo merezcamos, sino porque tu amor sobrepasa todo entendimiento, Señor. Ayúdanos a nosotros también como pueblo tuyo a tener filtros para saber distinguir lo bueno y lo malo, pero para aborrecer lo que no te agrada también. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Oramos también, Señor, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das. Gracias por tu provisión. Gracias, Señor, porque siempre has puesto el pan sobre la mesa. Gracias porque nos has sustentado. A ti sea toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos la bienvenida a nuestro hermano con un fuerte aplauso, hermanos. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Gloria a Dios. Vamos a